En 1869 los padres de Jessica mueren de cólera dejándola huérfana. Su tío Harold se convierte en su tutor a sus 14 años y es él el que hereda la mansión Double Bottom. En 1870, y debido a su adicción al juego, que los padres de Jessica desconocían, se juega toda su fortuna. Tiene que hipotecar la casa y manda a Jessica al Charm School y se va a la India. Después de que Harold hipotecara la casa, nadie más vivió allí. Se habían escuchado rumores de que la casa estaba encantada. La gente del pueblo había llamado a la policía, pero los agentes quedaron aterrorizados al intentar entrar, ya que decían que habían escuchado gritos inhumanos procedentes del interior. Harold Barnaby, mientras tanto, se busca la vida en la India y en 1872 tuvo un golpe de suerte. Harold y otros 2 valientes soldados, William y el teniente Fisher, salvaron la vida de un chico indio, el único hijo del Rajá Singh. El chico estaba oculto en un templo. Los secuestradores huyeron y se escondieron en la jungla. Nuestros héroes consiguieron salvar al hijo del Rajá, el cual se encontraba drogado con opio y no recordaba nada. Lo normal para nosotros era rescatar al hijo del Rajá. Decidimos ir al templo que hay abandonando la jungla. El templo es un lugar maravilloso y aunque sus protectores no son amigables, conseguimos llegar a un acuerdo. El Rajá estaba muy contento de ver a su hijo de nuevo y decidió recompensar a los héroes generosamente. Entregó a los soldados cientos de monedas de oro y una colección de joyas preciosas conocida en todo el mundo, además de dagas ornamentales, a pesar de que el Museo Británico había ofrecido grandes sumas de dinero por ellos. La vida de mi hijo no tiene precio. Juro por los dioses que daría todo lo que tengo por él. Un mes después, todos se sorprendieron por las terribles noticias. Fisher y William disfrutaban de una noche más en Bombay, mientras que Harold se disponía a embarcar a las 22 horas de esa misma noche, pero algo falló. Alrededor de las 21 horas de la noche, el teniente Fisher apareció apuñalado en su hotel de Bombay y encontraron al mayor Williams lesionado en un callejón oscuro. Los dos tenían previsto coger un barco a la mañana siguiente, con dirección a Londres. Harold se libró y no supo ni cómo. 15 días después de su salida de Bombay, Harold llegó a Londres. En cuanto llegó, recuperó la casa familiar hipotecada y visitó a su sobrina en la Charm School. Harold informó a su sobrina de que todo estaba bien y que tendrían una gran fiesta para celebrar su 17 cumpleaños en Double Bottom. Harold Barnaby invitó a mucha gente al cumpleaños de Jessica, entre los que había apasionados coleccionistas de joyas, tasadores reconocidos y el director del Museo Británico. También anunció que tenía la intención de vender la colección de joyas en forma de flores que el Rajá le había regalado. Estos ilustres invitados estaban allí para pujar por ellas en una subasta. No todos los invitados a la fiesta consiguieron llegar debido al mal tiempo. La comida fue servida a las 2 y estaba tan deliciosa que les hizo olvidar la tormenta. Después de la comida, Harold hizo un sorprendente anuncio. A pesar de que él quería olvidar su pasado como jugador empedernido, quiso jugarse su fortuna una última vez. La subasta se realizaría como un juego que él mismo inventó. Harold estaba ansioso por anunciarles a los invitados su testamento. Dejaré como herencia la casa Double Bottom a partes iguales para Jessica y Terry Fisher, el hijo de mi difunto amigo, el teniente Fisher. En caso de mi muerte, el mayor William será el tutor de Jessica. Ella no podrá hacer uso de su herencia hasta que cumpla 18 años, a no ser que contraiga matrimonio antes. Todo el dinero recaudado en esta subasta estará destinado a mi sobrina Jessica. A las 3 en punto, cuando había terminado la comida, todos los invitados fueron a sus habitaciones. A las 4:30 la casa tembló entre escalofriantes gritos. Todo el mundo escuchó al mayordomo corriendo por el pasillo y chillando: ¡Ayuda! ¡El fantasma! Salieron de sus habitaciones y fueron a ver qué pasaba. Todos y todos, menos el tío. ¿Cómo podría dormir alguien con ese ruido? A no ser que no estuviera vivo. Harold fue encontrado muerto en su cama. Estaba acostado con la cara congelada con un gesto de terror. El doctor Moore confirmó su muerte por un ataque al corazón. Fuera, un cuervo graznaba misteriosamente. El mayor Williams, como tutor de Jessica, invitó a todos a ir al salón.